Entonces, el día de hoy voy a resolver unos ejercicios sobre medios en movimiento. Son dos problemas que están en la guía de los problemas propuestos. Eh, los problemas de medios en movimiento creo que son a los que más hay que ponerles cuidado, ¿verdad? Creo que son los que tienen más nivel de complejidad. Bueno, entonces vamos a ver estos dos casos que tenemos. Fíjense que cuando hablamos de medios en movimiento puede ser que solo una parte del circuito se mueva o puede ser que todo el circuito se mueva. Ya vamos a ver varios casos con respecto a este tema. También puede ser de que el objeto en movimiento esté girando o que se esté trasladando. Entonces vamos a leer aquí el enunciado de este problema que dice en una región con una inductancia magnética uniforme. Fíjense bien, es bueno identificar desde el inicio, ¿verdad?, que el campo magnético externo es constante. O sea que la fe inducida, la corriente inducida, se debe al movimiento del medio. Disponemos de un circuito como el mostrado en la figura. La barra conductora C gira manteniendo fijo el punto O sea, el origen, y barriendo en ida y vuelta al ángulo de 0 a 90, apoyada en el conductor y circular AD. El movimiento de ida y vuelta de la barra se hace mediante un motor y en un tiempo t, donde esta frecuencia angular es pi entre t. Bien, el ángulo θ varía de acuerdo con la ecuación θ igual a W por t. Este es el ángulo, ¿verdad?, en radianes. Suponemos despreciables la resistencia de la barra y el conductor circular. También consideramos despreciable el campo producido por la corriente inducida. Calcular la corriente que circula por la resistencia R. Bien, entonces aquí vamos a calcular una corriente, ¿verdad?, la corriente que circula por la resistencia que tiene el circuito. Fíjense bien, la figura que nos da el problema es esta. Solo que aquí la puedo ver con colores y más detallada. El circuito es una semicircunferencia en realidad. Lo que ustedes ven en azul es el circuito, ¿verdad? Y amarillo porque el circuito tiene que ser cerrado, ¿verdad? Esta barra es la parte móvil. De todo el circuito, la única parte que se mueve es esta barra. La barra amarilla. Se puede estar girando. O sea que aquí tenemos un medio en movimiento y el movimiento es rotacional, no es traslacional, es rotacional. El circuito tiene una resistencia, R. Y vamos a calcular la corriente que pasa por esta resistencia. La resistencia está dada, ¿verdad?, que es R. O sea que ya con solo esto nosotros sabemos de que podemos utilizar la ley de Ohm. La corriente que vamos a calcular es la corriente inducida, ¿verdad? Solo que también tenemos que utilizar ley de Ohm. Bueno, el campo B, el campo magnético uniforme, está representado aquí en verde con este vector. Es un campo constante que apunta en la dirección de Z. En este instante de tiempo, ustedes se fijan de que la barra conductora, forma un ángulo θ con el eje X positivo. El radio de esta circunferencia es A. Bueno, entonces vamos a ver cómo plantear el problema. Yo tengo un campo magnético constante, de manera que con la ley de Faraday yo voy a calcular el flujo magnético, ¿verdad?, que está pasando por este circuito, por el área que comprende este circuito. Como el área está variando en el tiempo debido al movimiento de la barra, entonces es de esperarse de que se va a producir una fe inducida, ¿verdad?, porque el área está cambiando. Entonces, nosotros aquí vemos de que podemos calcular la fe de dos formas, usando la ley de Faraday en forma general, que es esta. Esta es la ley de Faraday. En la forma general se le conoce como la forma integral, ¿verdad?, porque aquí la fe es una integral. Y aquí en el lado derecho es una integral también, porque el flujo es una integral. Acuérdense que esta forma es una ecuación integral. Y la otra forma es usando el campo eléctrico de movimiento
encontrar la FEN. O sea, el otro método sería, siempre que yo tengo un medio en movimiento, yo puedo también utilizar la FEN de movimiento. O sea, calculo el campo eléctrico de movimiento. El campo eléctrico prima es el campo eléctrico de movimiento. Este campo primado solo surge cuando el circuito se está moviendo. Esta velocidad que ustedes ven aquí, esta velocidad corresponde a la velocidad que tiene el circuito. En esta parte, cuando decimos velocidad del circuito, solo es la velocidad de la barra, ¿verdad? Porque es la única parte que se mueve. Y la velocidad es angular, no es velocidad lineal, de manera que hay que calcular la velocidad. Entonces, una vez teniendo este campo, ustedes integran y ya tienen la FEN inducida. O lo pueden hacer directamente con la ley de Faraday. O sea que cuando yo tengo un medio en movimiento, yo puedo hacer uso de los dos métodos. Bien, vamos a hacerlo con el método 1, aplicando la ley de Faraday en forma general. Nuestro objetivo es calcular la corriente I, que pasa por la resistencia. Esto lo hacemos en 3 pasos. Fíjense bien, aquí el área que está sombreada en amarillo, este es el área a través de la cual pasa el flujo, el campo magnético, o sea, el flujo magnético, ¿verdad? Hay un flujo magnético a través de esta área, pero ese flujo está variando en el tiempo. Entonces, si esta figura la colocamos en el plano XY y colocamos el sistema en su forma estándar con el eje Z vertical, podemos ver mejor, ¿verdad?, la situación. La barra, que es la única parte que se mueve, está girando, gira en este instante, gira en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Así, con una velocidad angular W. Bien, aquí tengo el diferencial de área, que me va a servir para calcular flujo magnético. A la parte móvil, a la barra móvil, le llamamos C, ¿verdad? C. Bueno, entonces, tengo el campo magnético que es uniforme y tengo el diferencial de área en coordenadas cilíndricas. Voy a hacer uso de coordenadas cilíndricas para calcular lo que es el flujo. Entonces, calculamos el flujo a través del área encerrada por el circuito en un tiempo t. Fíjense bien, estos son los 3 pasos que vamos a seguir. Encontramos la FEN. Primero calculamos el flujo, después la FEN. Y por último, calculamos la corriente haciendo uso de la ley de Ohm, donde la FEN es igual a corriente por resistencia. Para obtener el campo B, bueno, para obtener la corriente, el campo B es igual a esto y el diferencial de área es esto. Entonces, yo sé que el flujo es una integral. Por eso, acuérdense siempre de que esta ecuación, la ley de Faraday en forma general, es una ecuación integral, ¿verdad? Porque el flujo es esto. Entonces, integramos de WT a pi medios. Fíjense bien, ¿por qué de omega t a pi medios? Porque este ángulo teta, el ángulo inicial, fíjense que es el momento inicial en que calculamos el flujo. En ese instante de tiempo t, el ángulo teta es igual a ¿qué? El ángulo teta es W por t. Aquí integro desde W por t hasta pi medios. Estamos integrando en phi, ¿verdad? Luego hacemos las integrales y tenemos esto. Las integrales son fáciles, ahí integramos en phi, integramos en rho. La integral en rho da 1/2 de a cuadrado, la integral en phi, evaluando, me queda pi medios menos WT. Fíjense bien, el flujo, siempre en la ley de Faraday, el flujo nos va a quedar en función del tiempo, porque de lo contrario, el flujo sería constante y no habría FEN inducida. ¿Se dan cuenta? Ahora ese es como un tip, ¿verdad? Un tip.
O sea, siempre se va a cumplir eso. El flujo me va a quedar en función del tiempo. Porque de lo contrario, si no quedara en función del tiempo, la derivada del flujo con respecto al tiempo sería cero y no habría FEN inducida. No habría corriente inducida, ¿verdad? Porque el flujo les puede quedar en función de otra variable, pero en este caso siempre nos va a quedar en función del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con este flujo? Calculamos la derivada del flujo respecto al tiempo. O sea, la FEN inducida. Sustituyo acá el flujo, lleva un signo menos, derivo con respecto al tiempo y me queda esto. Simple, ¿verdad? Me queda positivo porque aquí hay un signo menos, aquí me queda negativo, entonces queda positivo. La FEN inducida me queda positiva. Ahora, último paso, hago uso de la ley de Ohm. La FEN, el valor absoluto de la FEN, es igual a corriente por resistencia. Despejo para corriente, sustituyo la FEN y ya tenemos la corriente. Esta es la corriente inducida. Estamos de acuerdo, bastante fácil, ¿verdad? Usando la forma general de la ley de Faraday. La corriente, fíjense, es directamente proporcional a la magnitud del campo e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. El siguiente método es más, creo que este método, el segundo, es mucho más efectivo porque me permite, es mucho mejor. Yo prefiero usar el método 2 cuando se trate de medios en movimiento, porque este método tiene una ventaja, de que la dirección del campo, en este caso, es la dirección de la corriente. En cambio, aquí, por ejemplo, fíjense bien, aquí con el método anterior, yo obtuve la corriente, pero el problema es que no sé en qué dirección va esta corriente. Es difícil, ¿verdad? Asumir. Tendríamos que recurrir a la ley de Lenz, y la ley de Lenz es un poco complicada, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que cuando el medio está en movimiento, yo puedo utilizar el campo eléctrico de movimiento, y el campo eléctrico de movimiento directamente me da la dirección de la corriente. Entonces vamos a ver cómo se aplica este método. La única parte del circuito que se mueve es la barra, de manera que su movimiento es de rotación, no de traslación. O sea que la velocidad de la barra es angular, no es lineal, pero hay una relación entre velocidad angular y lineal que es esta. Como yo conozco la velocidad angular, y R es un vector que localiza un punto de la barra, ¿verdad? Entonces, yo sé que el campo eléctrico de movimiento se escribe así, como la velocidad del medio, que es la barra, cruz el campo magnético. Entonces, la velocidad lineal es la velocidad angular cruz R, donde la velocidad angular es W en la dirección Z y R es un vector en coordenadas cilíndricas, ρ en la dirección de ρ. Este vector R, voy a ver, acá tengo la figura para que lo vean mejor. Este vector R es un vector que localiza un elemento del medio en movimiento. ¿Qué es lo que se está moviendo? La barra. Entonces, este vector R localiza desde el origen un elemento que está en la barra. Pero tiene que quedar arbitrario. Por eso lo escribo como ρ. W en la dirección Z. Entonces la velocidad lineal es omega cruz R. De manera que al hacer el producto cruz, omega cruz R, me queda esto en coordenadas cilíndricas. Me está indicando que la velocidad lineal de la barra apunta en la dirección de phi. Esta velocidad lineal es variable, depende de ρ. A medida aumenta ρ, aumenta la velocidad lineal, ¿verdad? Así como les enseñaron en física siempre, ¿verdad? Que a medida uno se aleja del eje de rotación, la velocidad lineal aumenta. Entonces, ahora con la velocidad lineal yo puedo calcular el campo eléctrico de movimiento. Sustituyo el campo eléctrico de movimiento y el campo magnético
Hago el producto cruz, phi cruz Z es Rho positivo. Y me queda esto. Este es el campo eléctrico de movimiento. Y fíjense bien lo interesante acá. El campo eléctrico de movimiento apunta en la dirección de Rho positivo. ¿Qué me está indicando esto? Que el campo eléctrico está a lo largo de la barra. La barra es un conductor. Para que exista corriente en un conductor tiene que haber un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico en este conductor va en la dirección de Rho positivo, o sea, saliendo en esta dirección, ¿verdad? De manera que la corriente, por lógica, ¿verdad? ¿En qué dirección se mueven las cargas? En la dirección del campo eléctrico, porque nosotros asumimos de que la corriente es el flujo de carga positiva, así lo definimos al inicio de la clase, ¿verdad? Entonces, las cargas positivas, que es la corriente convencional, se va a mover en la dirección del campo eléctrico. Entonces, ¿en qué dirección va la corriente inducida? Va en la dirección de Rho positivo en la barra. De manera que la corriente va a circular en sentido antihorario en este circuito. O sea que ya sé la dirección de la corriente inducida y de la FEN inducida, ¿verdad? Fíjense bien, tanto el campo eléctrico como la corriente inducida como la FEN inducida tienen la misma dirección. O sea, la dirección de la FEN inducida, la dirección de la corriente inducida y la dirección del campo eléctrico inducido es el mismo. O sea, aquí yo ya tengo la dirección de la corriente. Eso no lo tenía en el caso anterior, ¿verdad? Esta dirección. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora que ya tenemos el campo eléctrico, fíjense bien, el campo apunta en la dirección, de manera que la corriente va a ir aquí y tiene que cerrarse el circuito, ¿verdad? La corriente va a circular en sentido antihorario. Pero recuerden que esto está oscilando, la barra está oscilando. Nosotros calculamos, como el problema lo dice, en este instante de tiempo en el que la barra se encuentra a un ángulo θ. La barra va a estar oscilando, ¿verdad? O sea que eso me va a producir un cambio, ¿verdad? En lo que es la FEN. Hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Bueno, entonces, ya con el campo eléctrico calculado, lo sustituyo en la integral y realizamos la integración desde 0 a lo largo de la barra. Fíjense bien, esta integral es a lo largo de la barra, no de todo el circuito, porque lo que se mueve solo es la barra. Por eso integro de 0 a. Integramos solo en el objeto que se mueve. Esta integral es bien fácil, me queda esto. Esta es la FEN inducida, exactamente lo mismo que encontramos en el caso anterior. Ahora con la ley de Ohm, calculo la corriente y es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense bien, la corriente como es un escalar, la corriente no tiene dirección, ¿verdad? No es un vector. Recuerden que para saber la dirección de la corriente se utiliza la ley de Lenz, pero es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, este método, como les vuelvo a hacer hincapié, lo bonito de este método es que cuando yo calculo el campo eléctrico, ya directamente me da la dirección de la corriente, pues. Yo no necesito hacer uso de la ley de Lenz aquí para saber la dirección de la corriente inducida. Yo ya sé que esta corriente va a ir en sentido antihorario, no en la dirección de Rho, ¿verdad? Porque recuerden que la corriente se mueve en todo el circuito. Lo correcto es decir, la corriente va a circular en sentido contrario a las manecillas del reloj visto desde arriba. Bien, ¿estamos de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, Juan. Es muy importante que aprendan a utilizar bien estos métodos, ¿verdad? Para medios en movimiento. Medios en movimiento es el caso más complicado que vamos a tener. Porque cuando hablamos de medios en movimiento, podemos hacer uso de dos métodos diferentes, ¿verdad? Pero tenemos una ventaja de que
Cuando calculamos el campo eléctrico ya tenemos la dirección de la corriente y no es necesario hacerlo en base a la ley de Lenz. Bien, vamos bien, o ustedes me dicen si voy muy rápido. Bueno, entonces, si no hay preguntas, seguimos. Vamos a ver otro problema. Este problema es de medio en movimiento también. Solo que este problema es bien diferente porque el movimiento es de otra naturaleza, ¿verdad? Tenemos una barra de metal de masa M que se desliza sin fricción sobre dos rieles conductores paralelos separados por una distancia L. Una resistencia R está conectada a través de los rieles. En la región hay un campo uniforme B que apunta hacia la página. Vamos a contestar 4 preguntas. Si la barra se mueve hacia la derecha con rapidez B, ¿cuál es la corriente en la resistencia? ¿En qué dirección fluye? O sea, la dirección de la FEN inducida y de la corriente, ¿verdad? Aquí es donde se usa la ley de Lenz, como les digo. ¿Cuál es la fuerza magnética en la barra? ¿En qué dirección va? También importante esta parte, ¿verdad? La fuerza magnética en la barra. Si la barra comienza con velocidad v sub 0 en el momento t igual a 0 y la fuerza neta que actúa sobre la barra es la fuerza magnética, ¿cuál es su velocidad en un momento posterior? Y por último, la energía cinética inicial de la barra es esto. Compruebe que la energía entregada a la resistencia es exactamente esa energía cinética inicial. Bien, el problema es un poco complejo, ¿verdad? Porque abarca muchos aspectos. Primero sería calcular la corriente en la resistencia, o sea, la corriente. Vamos a ver. Lo que tenemos es un circuito rectangular. Lo que ven y la barra verde es el circuito. El circuito tiene una resistencia. Hay un campo magnético B que está entrando a la pantalla, está entrando. Por eso tenemos unas cruces. La longitud de la barra es L. La barra verde es lo que se mueve. No todo el circuito se mueve, solo se mueve la barra. O sea que a la barra es que le vamos a aplicar la FEN de movimiento. La barra se mueve constante, con una velocidad V. Bueno, aquí, a diferencia del problema anterior, el movimiento es de traslación, no es de rotación. Eso hace el problema muy diferente, ¿verdad? Más fácil, diría yo, ¿verdad? Porque movimiento de traslación es más sencillo que rotación, ¿verdad? Aquí no tenemos que aplicar lo que es la velocidad lineal y angular, porque es velocidad lineal nada más. Al moverse la barra, vamos a ver. Este problema también es más sencillo que el anterior si queremos hacer uso de la ley de Lenz, porque cuando la barra se mueve a la derecha, yo puedo notar de que el flujo aumenta, ¿verdad? Al moverse a la derecha la barra, el área aumenta, de manera que el flujo a través del área también aumenta. De manera que es fácil aplicar ley de Lenz en este caso. Entonces, vamos a ver. Primero sería calcular la corriente de dos maneras, ¿verdad? Lo podemos hacer con la forma general de la ley de Faraday o lo podemos hacer aplicando el campo eléctrico de movimiento, tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior, exactamente igual. Entonces, para aplicar esto, vamos a fijar un sistema de coordenadas. Como en la figura del problema no me dan un sistema de coordenadas, ¿verdad? Yo lo voy a colocar. Vamos a poner el eje Z hacia arriba, el eje Y y el eje X saliendo de la pantalla. De manera que este circuito se encuentra localizado en el plano Z y Y. De manera que el campo magnético apuntaría en la dirección de menos X, hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Menos X. Fíjense que la barra tiene masa M.
Si tiene masa, tiene peso. Pero el problema me dice que ignore esas fuerzas sobre la barra. La única fuerza sobre la barra es la fuerza magnética. De manera que vamos a ignorar el peso de la barra. Solo vamos a tomar en cuenta la fuerza magnética. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno. Vamos a ver algo. Hagamos el cálculo primero, antes de mostrarles la figura anterior. Tenemos la velocidad lineal. Esta velocidad nosotros la planteamos. El problema no me da esta velocidad. Pero es fácil plantearla porque la velocidad es constante y de acuerdo con la figura yo veo de que la velocidad va en la dirección de y positivo. Va en y positivo. Entonces quedaría planteado así la velocidad. En la dirección de y, en coordenadas cartesianas. El campo magnético también en coordenadas cartesianas apunta en menos x. Y el campo eléctrico de movimiento lo calculo así, velocidad cruz B. Yo les recomiendo, para mayor facilidad, siempre que tengan medios en movimiento, es mejor hacer uso del campo eléctrico de movimiento, de este método, porque es más fácil y aparte que le da directamente ya la dirección de la FEN. Fíjense bien, cuando calculan el producto cruz de velocidad cruz el campo, y cruz x es menos z y menos por menos aquí da más. De manera que el campo eléctrico de movimiento es la velocidad por el campo magnético en la dirección z. De manera que yo aquí, ya con esto, yo sé que el campo va en la dirección de z positivo en la barra, ¿verdad? Fíjense bien, este campo eléctrico es el campo en la barra. Porque solo la barra tiene velocidad. La parte restante del circuito tiene velocidad cero. Solo la barra tiene velocidad, de manera que este campo existe en la barra. Bueno, existe en todo el circuito, ¿verdad? Existe en todo el circuito, pero este cálculo se hace exclusivamente para la barra. De manera que yo con esto ya puedo dibujar el campo eléctrico en la barra. El campo eléctrico va en Z positivo, de manera que la corriente inducida tiene que seguir la dirección del campo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la dirección de la FEN inducida aquí, o de la corriente inducida? ¿Cuál sería la dirección de la corriente? Ajá. ¿Alguien que me diga? Ajá, bueno. La dirección de la corriente, ¿cuál sería? Yerlin, ¿qué me puede decir de la dirección? Disculpe, Lick, la pregunta, que se escucha bien La dirección entrecortado. de la dirección de la corriente, ¿cuál sería? La dirección de la corriente va a ser la misma que la del campo. Entonces, recuerden que el campo se establece en todo el conductor. Todo el circuito es un conductor eléctrico, es un metal. Las cargas que se asume, ¿verdad? Se asume que la corriente es flujo de carga positiva, así se define. Las corrientes positivas se tienen que mover en la dirección del campo eléctrico. Entonces, el flujo de carga tiene que seguir la dirección del campo, de manera que en el circuito la corriente va a fluir en sentido antihorario. De manera que no hay necesidad de que utilicen la ley de Lenz.
Ustedes ya saben por la dirección del campo que la corriente va a circular en sentido antihorario. Esa sería la forma de decirlo, ¿verdad? Si en el examen les preguntan cuál es la dirección de la corriente inducida o de la FEN inducida, pues sería en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Esa sería la forma de indicar la dirección de la FEN inducida. Bueno, entonces, eso ya lo sabemos desde el momento en que calculamos el campo eléctrico. Ahora lo que sigue es calcular la corriente, ¿verdad? Ya se sabe la dirección de la corriente, pero no se sabe. Entonces, calcular la corriente, primero calculo la FEN. Fíjense que aquí estoy haciendo uso de la FEN del campo inducido. No estoy haciendo uso de la ley de Faraday en forma general. Entonces, usamos el campo eléctrico, que ya calculamos, y el DDS. Este DDS es un elemento que pertenece a la barra. Ese elemento es menos d de z en la dirección de z, pero sentido negativo. Yo lo estoy poniendo ahí en sentido negativo. Fíjense bien. Al hacer la integral, integro a lo largo de la barra. Acuérdense que solo se integra a lo largo del circuito de la parte que se mueve. No se integra en todo el circuito, solo la parte que se mueve. Las otras partes del circuito que no se mueven tienen velocidad cero, por lo tanto la integral se les va a hacer cero ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Fíjense bien, ¿por qué razón yo elegí el menos d de z? ¿Por qué no elegí d de z positivo? Yo lo elegí así, de esta forma, porque yo les aconsejo que elijan siempre el diferencial de área en la misma dirección en que apunta el campo magnético. El campo magnético apunta en la dirección menos X, o sea, hacia adentro de la pantalla. De manera que la circulación a lo largo del circuito yo la pongo en sentido horario. Por eso el D de Z va hacia abajo, en sentido horario. ¿Por qué en sentido horario? Porque por regla de la mano derecha, cuando yo pongo la circulación a lo largo del circuito, el dedo pulgar apuntaría hacia adentro de la pantalla en la misma dirección del campo magnético. No sé si les confunde eso. Acuérdense que cuando van a calcular flujo magnético, ustedes tienen que elegir un sentido para el diferencial de área. Ese sentido siempre lo escogemos en el mismo sentido del campo magnético. Esa es la única explicación aquí, ¿verdad? Por eso yo pongo menos d de z acá. Entonces, al hacerlo me queda esto. Menos b por b por... Bien, ahora vamos a ver. Fíjense bien, aquí ya estoy en la figura, ya estoy mostrando la dirección de la corriente inducida. Tal y como se lo dije, la corriente va en sentido antihorario. Sentido antihorario. Siguiendo la dirección del campo eléctrico. Este campo eléctrico, jóvenes, se establece en todo el circuito. Solo que al momento de calcularlo, lo calculamos solo a lo largo de la barra, pero este campo eléctrico se establece en todo el circuito. Bueno, entonces, lo que sigue es calcular la FEN, o sea, la corriente. Como ya tengo la FEN, y por la ley de Ohm, fíjense bien, algo por si, no sé si los confundí con esto. Ustedes aquí pudieron haber puesto el D de Z positivo. Eso no importa en realidad. Porque a la hora de calcular la corriente, con la ley de Ohm, lo que importa es la magnitud de la corriente, el valor absoluto. Fíjense en la ley de Ohm, es el valor absoluto de la FEN. Entonces, aquí no importa qué signo me dio la FEN, ¿verdad? Yo siempre uso el valor absoluto. De manera que despejo para corriente y me queda esto. Simple, ¿verdad? Esto es la corriente. Aquí, jóvenes, en este problema, yo lo hice solo con este método. No lo hice con el otro método. Fíjense que tienen dos métodos, ¿ve?
Lo pueden hacer con la ley de Faraday en forma general y lo pueden hacer con el campo eléctrico de movimiento. Yo lo hice con el campo eléctrico de movimiento. Ustedes en su casa como tarea lo pueden hacer también con la ley de Faraday en forma general. Les recomiendo que también lo hagan así. Solo que lleva un poco más de trabajo. Si lo hacen con la ley de Faraday en forma general, tienen que calcular primero flujo magnético, después derivan el flujo y por último encuentran la corriente. Entonces ahí, jóvenes, miren, solo para explicarles algo. Si lo quieren hacer en su casa con el otro método, ustedes tendrían que derivar el flujo magnético. Quiero decir, primero calculan el flujo y después derivarlo. Después derivar el flujo. Tienen que tener cuidado en este problema porque les va a quedar el flujo en función de la velocidad. Pero la derivada, quiero decir, en función de la posición, ¿verdad? Y la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. De manera que la fe les tiene que quedar igual. Les recomiendo que lo hagan para practicar con el otro método también. Tienen que llegar a la misma respuesta, tienen que llegar a esta respuesta. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la fuerza magnética en la barra? ¿En qué dirección la fuerza magnética en la barra? Vamos a ver. Sobre esta barra también hay una fuerza magnética. ¿Cómo calculamos esa fuerza magnética sobre esa barra? ¿Y por qué hay fuerza magnética sobre esta barra? Porque tenemos velocidad ahí. Sí, ¿verdad? Exactamente. O en otras palabras, visto de otra manera, en esta barra hay corriente. Y si hay corriente, tiene que haber una fuerza magnética, ¿verdad? De acuerdo con la ecuación que les voy a mostrar. O sea, para calcular esta fuerza magnética tienen que hacer uso de esta forma, que no es otra cosa más que la ley de Ampère, ¿verdad? Es la ley de Ampère, solo que escrita de una manera más compacta en términos del campo magnético. Esta es la ley de Ampère, que me sirve para calcular fuerza entre circuitos. Fíjense bien, apréndanse esta formulita. Es I de DS cruz B, donde B es el campo externo, el campo magnético externo, que es constante. El I de DS es un elemento de corriente que pertenece, en este caso, a la barra. A la barra, recuerden que es la fuerza magnética sobre la barra, de manera que el elemento de corriente I de DS es un elemento que le pertenece a la barra, donde aparece la corriente que circula por la barra. Y el DDS lo tomamos en la dirección de Z. Y eso me da la fuerza magnética. Nosotros podemos, sin hacer cálculos, podemos decir en qué dirección va a ir la fuerza magnética. Fíjense bien, no se confundan acá con lo que yo hice anterior. Yo anteriormente puse el DDS, fíjense bien, yo puse el DDS en la dirección Z negativo, porque este DDS es otra cosa. Ahora, el elemento de corriente que estoy poniendo acá, recuerden la definición. El DDS tiene que ir en la dirección de la corriente. Fíjense bien. ¿La corriente en qué dirección va? Va en la dirección Z positivo, en la barra. En la barra. Entonces el DDS tiene que ir en la dirección de Z positivo, no puede ir al revés. Por definición, ¿verdad? Entonces, por regla de la mano derecha, si usted calcula ese cruz B, ¿hacia dónde va la fuerza magnética en la barra? ¿Hacia dónde va la fuerza magnética? Agarra el I de DS con los 4 dedos de la mano derecha y los enrolla en torno al campo magnético. El campo magnético está entrando a la pantalla. Entonces, ¿el pulgar hacia dónde iría? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia dónde iría el pulgar? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? La fuerza magnética iría a la izquierda. O sea que
hay una fuerza en esta barra. ¿Qué es lo lógico aquí? Que la barra, ¿qué es lo que le va a pasar a la barra? Vamos a ver, lógica. Vamos a ver, usen la lógica acá. ¿Qué le va a suceder a la barra? La barra se mueve sin fricción, ¿verdad? No existe fricción entre los rieles y la barra. La barra se empujó a la derecha, se le dio un impulso. La barra se mueve a la derecha por un impulso que se le dio. Pero ¿qué es lo lógico aquí? ¿Qué es lo que le va a pasar a la barra? Se va a ir disminuyendo su velocidad a medida que se va desplazando. Exactamente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su nombre? Wilmer. Wilmer, sí, así como lo dijo Wilmer. La barra se va a ir frenando debido a la fuerza magnética. Como la fuerza magnética va en dirección opuesta a la velocidad, entonces la barra se va a ir frenando debido a esa fuerza magnética que va a la izquierda. O sea que la barra después de un tiempo se va a detener. Eso es lo que va a suceder. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, fíjense bien, cuando hacen los cálculos, el DDS va en Z positivo, tal y como lo dijimos. El campo magnético ya tiene su dirección en menos X. Al hacer el producto cruz DDS cruz B, me queda esto. Al calcular la fuerza, integro sobre toda la longitud de la barra, de 0 a L. Fíjense bien, fíjense en el producto cruz DDS cruz B. Me dio en la dirección de menos Y, tal y como lo habíamos dicho. La dirección menos Y es a la izquierda. La fuerza magnética es a la izquierda. Tal y como resulta aquí. Menos I, B por L en la dirección de Y. Esta es la fuerza magnética y va a la izquierda. Ajá, como la corriente es esto, este cálculo es necesario, miren. La corriente I ya la tenemos calculada. En el paso anterior lo hicimos, entonces sustituimos esa corriente aquí y ya tenemos la fuerza expresada de una manera más simple. Aquí sería B al cuadrado, ¿verdad? Aquí pueden ver en la figura, ¿ve? La fuerza magnética va a la izquierda, la velocidad a la derecha. La corriente va en la dirección Z, en la barra. Bien. Entonces, hasta aquí no sé si hay preguntas. Estamos despreciando el peso de la barra, ¿verdad? También estamos despreciando el peso de la barra. Bueno, entonces, así nos quedaría la fuerza magnética en la dirección de menos Y. Es a la izquierda la fuerza. La siguiente pregunta, el problema es un poco largo, ¿verdad? La siguiente pregunta es, si la barra comienza con velocidad v sub 0, en el momento t igual a 0, en el momento inicial, velocidad inicial. La fuerza neta que actúa sobre la barra es la fuerza magnética. Es la única fuerza, ¿verdad? Porque las demás fuerzas las despreciamos. ¿Cuál es la velocidad en un momento posterior? Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a emplear la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Ya tenemos, fíjense bien, en la segunda ley de Newton, esto es bien básico, ¿verdad? La fuerza que aparece acá es fuerza neta, fuerza total, fuerza neta. Hay un montón de fuerzas, pueden haber varias fuerzas sobre la barra, está el peso, la fricción, la estamos despreciando. Solo tomamos en cuenta la fuerza magnética. Entonces, pongo aquí que la única fuerza es la magnética y lo igualo a masa por aceleración, escrito como una ecuación diferencial, así. De manera que la ecuación diferencial queda en términos de la velocidad. Entonces, resolvemos una ecuación diferencial. Resolvemos una ecuación diferencial. Ustedes ya saben qué hacer aquí, ¿verdad? La resolvemos con el método de separación de variable. Resolvemos la ecuación, integramos. En B integramos desde la velocidad inicial, que es v sub 0, hasta una velocidad posterior, como dice el problema. La velocidad posterior es una velocidad arbitraria b. Y en el tiempo integramos desde el tiempo inicial, que es 0, hasta un tiempo posterior, que es t, un t arbitrario. En este tiempo arbitrario, la velocidad es una velocidad b arbitraria. Entonces, resolvemos estas ecuaciones diferenciales.
estas integrales, bastante fácil, ¿verdad? Esto es un logaritmo ya evaluado a esto, aplicando las leyes de una vez. Y acá la integral es bien fácil, es simplemente t. Pero aquí no termina esto, tenemos que resolver para la velocidad, ¿verdad? Despejamos para la velocidad haciendo uso de las propiedades de los logaritmos y me queda esto. Es una exponencial. Ajá, ¿por qué me da una exponencial, joven? Hace poco me lo dijeron. Vamos a ver. La velocidad, según esta ecuación, ¿qué le sucede a la velocidad? ¿Qué le sucede a la velocidad de la barra? ¿Es una exponencial? Va disminuyendo. Es una exactamente, es una exponencial decreciente. La velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero, ¿verdad? Tal y como lo habíamos dicho, porque la fuerza magnética frena la barra. La última pregunta, ya para terminar, la última pregunta es, la energía cinética inicial de la barra era un medio de m v sub 0 al cuadrado. Compruebe que la energía entregada a la resistencia es exactamente esa energía cinética. Fíjense, lleven bien la secuencia lógica de este problema, ¿verdad? La barra tiene una energía cinética inicial. Toda esa energía cinética no se pierde, sino que se le entrega a la resistencia. La energía entregada a la resistencia es igual a la energía inicial, que toda la energía inicial era cinética. Entonces, ¿verdad? Aquí es conservación de la energía no se pierde, ¿verdad? Se transformó en otra forma de energía. Entonces, aquí tenemos que hacer uso de la potencia disipada, ahora que estudiamos en el capítulo 12. La potencia disipada en una resistencia es I cuadrado por R. Si no recuerdan esto, se pueden ir al capítulo 12, donde lo estudiamos. La potencia disipada en un resistor es I cuadrado por R. Ya conocemos la corriente que pasa por la resistencia y conocemos la resistencia. De manera que sustituyo aquí la corriente, la elevo al cuadrado y tenemos esto. Ahora bien, la corriente, jóvenes, acuérdense que la corriente quedó en función de la velocidad. La corriente quedó en función de la velocidad. Entonces, como la velocidad yo ya la obtuve, sustituyo en la expresión de la velocidad, sustituyo quiero decir, en la expresión de la corriente, sustituyo la velocidad. Por eso me queda esto, miren, aparece la exponencial. Entonces, aquí tengo la potencia disipada. Ahora bien, aquí nos toca resolver otra vez una ecuación diferencial. Separación de variable. En el lado izquierdo el tiempo. Aquí en el lado derecho, en el lado izquierdo quiero decir, tenemos la energía, el trabajo, y en el lado derecho lo que depende del tiempo. Fíjense bien los límites de integración. Integramos en este lado, en el lado del tiempo, integramos de 0 a infinito. Integramos de 0 a infinito. ¿Le encuentran lógica ustedes a esto? ¿Por qué integraremos de 0 a infinito? En la integral del lado izquierdo es el trabajo, ¿verdad? Es el trabajo. El trabajo neto, es energía. Es la energía que se le entrega al resistor. Cuando se escribe así como la derivada de W entre T, esto es potencia, potencia disipada. Aquí esto ya es energía, ya es trabajo. Entonces, fíjense bien, integramos de 0 a infinito porque la velocidad, como ustedes ven, la barra se va a detener cuando el tiempo es infinito. Cuando t es infinito, la exponencial tiende a ¿qué? Tiende a cero. Tiende a cero, ¿verdad? Exactamente, tiende a cero. Entonces, según el problema, según lo que nos dice el problema, comprueba y dice que la energía entregada a la resistencia es exactamente esto, ¿verdad? O sea, desde que la barra empieza a moverse hasta que se detiene y se va a detener
se va a detener, ya sabemos, ¿verdad? Cuando el tiempo tiende a infinito. Por eso se integra de 0 a infinito. Recuerden que la barra no tiene fricción con los rieles. Por eso es que le va a costar detenerse, ¿verdad? A pesar de que existe una fuerza magnética. Bueno, entonces al resolver la ecuación, esta ecuación, quiero decir la integral, es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil resolverla, nos da esto, lo evaluamos de 0 a infinito. Al evaluar de 0 a infinito, e a la menos infinito, eso es 0. Después me queda e a la menos, e a la 0, que es 1. Por eso me queda esto. De manera que miren, el trabajo, o sea, la energía, es exactamente un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto era lo que queríamos demostrar. Esta es la energía entregada al resistor. ¿De acuerdo? Esto es energía. Esta es energía cinética, pero cuando se le entrega al resistor, ¿verdad? Ya es la potencia disipada ahí. Esta energía se disipa en el resistor. Bien, entonces, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Nos quedaríamos por aquí en la clase de hoy. Seguiríamos el lunes, ¿verdad? Lo que nos queda pendiente ya para terminar con este